El reconocimiento como buenas prácticas de trabajo social se concede anualmente a aquellos proyectos, iniciativas, instituciones o entidades que en el ejercicio profesional han destacado por su calidad e interés para nuestra disciplina. Este año se ha seleccionado como buena práctica a la Unidad Memoria, Servicio de Apoyo al Diagnóstico Temprano en Deterioro Cognitivo, Abordaje Sociosanitario en Red de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias del Bajo Aragón, Los Calatravos. Este programa nació a finales de 2013 como iniciativa de la Asociación para apoyar el diagnóstico temprano de los procesos de deterioro cognitivo y así favorecer la intervención en los primeros estadios, factor clave para mantener el nivel de autonomía de las personas afectadas por estas patologías. Tras detectar que a la asociación llegaban los pacientes en una etapa ya moderada de afección, el equipo psicosocial de la entidad, con el respaldo de su junta directiva, puso en marcha este programa para proporcionar una valoración neuropsicológica como prueba complementaria necesaria para un diagnóstico temprano y o diferencial de los procesos de deterioro cognitivo. Todo ello gracias al trabajo en red con el Servicio de Neurología del Hospital General de Alcañiz y de la Unidad de Salud Mental de Alcañiz. De esta manera, el médico especialista deriva al paciente al programa Unidad Memoria. Allí, la trabajadora social programa la valoración con el paciente y un familiar de referencia, poniendo en valor el papel que la familia tiene no solo en el cuidado de las personas, sino también en el reconocimiento y validación de la sintomatología de inicio y los cambios sustanciales que la persona afectada sufre en su día a día. La trabajadora social abre la historia socioclínica con todos los datos, valoraciones y resultados de la exploración, siendo muy significativo el impacto de la enfermedad en la autonomía del paciente. De forma paralela, la neuropsicóloga valora al paciente individualmente a través de entrevista clínica, test de cribado cognitivo y una batería de pruebas más. Con toda la información recogida, se elabora un informe con los resultados que se envía directamente al médico especialista de origen que diagnostica la patología y le prescribe el tratamiento más adecuado. En muchas ocasiones, los pacientes y sus familias son de nuevo remitidos a la Asociación para el Servicio de Asesoramiento y Apoyo al Cuidador y o para el Servicio de Intervención Terapéutica con el paciente. Este proyecto no funcionaría sin la coordinación entre los profesionales sanitarios y el equipo psicosocial de la asociación, Yolanda, María y Belén. Dentro vídeo. Entregan el premio don José Miguel Celma, presidente de la comarca de Bajo Aragón, don José Sola y doña Beatriz Vicente de Vera, vocales del Colegio Profesional, y recogen en representación de AFEDABA Los Calatravos, doña Carmen Pilar Bosque, presidenta, doña Belén Hernández, neuropsicóloga, doña María Giner, trabajadora social, y doña Yolanda Garcés, trabajadora social y coordinadora de la asociación, que dirán unas palabras.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias al Colegio Profesional por este reconocimiento tan merecido por otro lado, aunque esté feo que lo diga yo, pero lo digo por las trabajadoras que realmente se lo merecen. Gracias también a los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos que nos apoyan en esta labor. También quiero dar las gracias a todas las instituciones y entidades que nos apoyan y nos ayudan económicamente en el transcurso de estos 12 años y esperamos que sigan haciéndolo, ya que este trabajo no es recompensado por los usuarios que vienen a las intervenciones, puesto que nosotros lo hacemos altruistamente para todas aquellas personas que pertenezcan al centro de salud de la zona del Bajo Aragón. Y también quiero darle las gracias a mis compañeros de Junta y a todas las voluntarias, que gracias a todos esto sigue adelante. Y sobre todo quiero darle las gracias a las trabajadoras, porque se lo merecen y por su buena labor. Y ahora le paso la palabra a Yolanda Garcés, que es realmente la protagonista de este momento. Muchas gracias, Carmen Pilar, no solo por las palabras que hoy pues, me llenan de emoción y de orgullo. Es un día que ponemos en valor mi profesión, el trabajo social, sino también un poco yo le devuelvo esas gracias a la presidenta, gracias a la Junta Directiva por estar ahí siempre, porque las asociaciones sin una junta no existirían ni tendrían tan siquiera un origen, ¿no? Gracias, por supuesto, al equipo, a Belén, que es veterana de guerra, al igual que yo, a María, el otro pilar de trabajo social de AFEDABA Los Calatravos, y a todas las compañeras que trabajan en atención directa y que están trabajando y atendiendo a los usuarios a día de hoy. Muchas gracias a todos también, autoridades, por supuesto, al colegio profesional. Creo que una a nivel profesional no se puede sentir más orgullosa que cuando tu propio colegio te reconoce. Casi me habéis hecho acordarme de con las primeras colegiadas de hace 22 años me fui a colegiar yo por esas Zaragozas cuando estudiábamos. Ahora, pues bueno, con este recorrido me siento muy orgullosa de haber elegido el trabajo social como profesión, de haber madurado de su mano y junto a su mano haber desarrollado proyectos como Unidad Memoria. Unidad Memoria no solo cree en un valor fundamental que es el principio de autonomía y la autodeterminación, sino que pone en valor lo que Mary Richmond, una de las fundadoras del trabajo social, ya defendía, es que los profesionales tenemos que trabajar juntos por el bienestar de las personas que sienten o que están en algún tipo de necesidad o vulnerabilidad. Unidad Memoria es un ejemplo de sinergia, una sinergia entre la administración pública y entre el tercer sector. El tercer sector, antes lo decía una compañera jubilada, el tercer sector hoy en día es pilar fundamental del estado de bienestar de nuestro país. Los servicios sociales no podrían atender las problemáticas del día a día de las familias que todos podemos tener hoy en día, sea una enfermedad o sea una situación de necesidad social o de un colectivo más vulnerable. El tercer sector está siempre presente, apoyando a las familias, a los pacientes y luchando no solo por la autonomía, sino por la calidad de vida. Gracias a esa interrelación, a esa simbiosis, a esa colaboración altruista también por parte de los profesionales sanitarios, equipo de neurología del Hospital de Alcañiz. Quisiera mencionar al doctor Oliván, que fue uno de nuestros mentores y gran apoyo para que Unidad Memoria hoy en día cumpla 12 años y pueda recibir este premio y algún otro que también ha recibido. A la Unidad de Salud Mental, Psiquiatría, que también atiende a los pacientes con sospecha de deterioro cognitivo. Al Centro de Salud en Atención Primaria, que también es conocedor de los servicios y también intentamos hacer esa coordinación. Vuelvo a decirlo, la coordinación sociosanitaria creo que es un pilar fundamental de nuestra profesión. Me siento muy orgullosa de ser trabajadora social, de ser de Teruel, de ser del Bajo Aragón, de trabajar por lo rural.
También me siento muy orgullosa de ser de una familia muy humilde que me supo educar en los valores que sus padres y sus abuelos le transmitieron. Gracias a todos por apoyarme, no solo a ser persona que quiere al trabajo social, sino que al trabajo social forme parte de esta persona. Muchas gracias.